Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hay una cantidad de 1 billón y pico de recursos para adulto mayor a través de los famosos bonos de 70.000, 80.000 pesos que no le quitan el hambre a nadie, que debe pasar a Colpensiones en espera de lograr que la reforma pensional irradie recursos hacia el programa adulto mayor. Eso lo veremos el año entrante, ubicando la opción por primera vez en la historia de Colombia de 100% de cobertura pensional a través de un bono que en lugar de ser de 80.000 pase a ser de 500.000 y haga que el viejo hoy no pensionado pueda superar la línea de pobreza. Pero la cuantía de esos recursos son 3 millones por 500.000 pesos mensuales, implica una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones, originando el sistema de pilares. Estas palabras del presidente Gustavo Petro fueron hace 5 meses, en septiembre del 2022, cuando dio detalles de lo que traerá su reforma pensional, en especial el controvertido bono para los adultos mayores y su sistema de pilares, 2 puntos clave que se mantienen todavía. Pero hoy, a escasos días de que el gobierno nacional radique ante el Congreso dicha reforma, todavía persisten dudas entre los ciudadanos sobre el articulado del proyecto de ley. La reforma pensional, que aún no ha sido radicada en el Congreso, ya genera un amplio debate en el país. El nuevo detonante fue la declaración del presidente de Colpensiones. Sin embargo, hasta ahora hay más preguntas que respuestas. El presidente Gustavo Petro anunció que en la reforma pensional habrá un bono de medio salario mínimo para atención de la vejez. En Colombia se estima que al menos 5 millones de adultos mayores de 65 años no reciben pensión y solo 1.7 millones de ellas reciben el subsidio de 860.000 pesos de Colombia Mayor. Estos titulares son el claro ejemplo de cómo el gobierno Petro, desde que se posesionó, ha detallado lo que sería su reforma pensional para garantizar un auxilio económico en la vejez de 500.000 pesos a quienes no alcancen a pensionarse. Por eso, en el tercer episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, hablaremos sobre cuál es la reforma pensional que mejor le conviene al país. Esto se da a portas a la radicación del proyecto de ley y ante las críticas del presidente Petro del actual sistema pensional, en especial a los fondos privados. Como él ha dicho, muchos no se pueden pensionar. Soy Miguel Orlando Alguero, periodista económico, quien los acompañará en estos minutos. Y recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita y activar las notificaciones. Sus empresarios cotizan, ellos cotizan a fondos privados de pensiones al estilo chileno. ¿Tendrán pensión? De ese 20%, el 80% no tendrá pensión. Cotizan para ahorrar obligatoriamente en unos fondos privados que administran los 2 grandes banqueros de Colombia, pero que al final, bajo el cálculo actuarial, no suman tanto por sus bajos salarios, la mayoría de salario mínimo, que no permite el ahorro individual tener pensión. Y ese es nuestro sistema pensional. Es decir, en realidad, nada. Para este episodio nos acompañarán 2 expertos en el tema pensional. En la primera parte de este podcast hablamos con Oliver Pardo, director del Observatorio de la Javeriana. Y en la segunda parte conversamos con Andrés Felipe Izquierdo, gerente de la firma Integral Soluciones Pensionales. Pero antes de hablar con los expertos, recordemos estas cifras. En el último año, 106.421 cotizantes decidieron saltar entre regímenes, es decir, de Colpensiones a fondos privados o viceversa. También el ahorro total de los trabajadores en los fondos privados sumó 345 billones, que se acerca un poco al dato del 2021, lo que representó una rentabilidad cercana al 7%.
Además, el informe de cifras del sistema pensional que publica mensualmente la Superintendencia Financiera de Colombia revela que al menos hay 25 millones de personas cotizantes. Y del número total de pensionados del Sistema General de Pensiones, al 30 de noviembre del 2022, el 84,81% corresponde a los pensionados de Colpensiones, que suman 1.571.718 personas, y el porcentaje restante a los pensionados de los fondos privados, que son 281.601 personas. De nuevo, bienvenidos a El Bolsillo. Vanguardia Podcast. Y en este tercer episodio de el podcast El Bolsillo de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, vamos a hablar de la reforma pensional, como ya escuchamos al inicio de este podcast. Y para eso tenemos un invitado muy especial, conocedor sobre este tema, experto en política pública, en tributación y seguridad social, y que pues a nosotros como casa periodística nos ha servido de fuente muchas veces. Se trata de Oliver Pardo. Oliver es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y es profesor también en esta universidad de la Facultad de Ciencias Económicas. Oliver, bienvenido a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en el podcast El Bolsillo de Vanguardia. Bueno, Oliver, además de la reforma laboral, que también viene cursando y se viene hablando en el país, hay otra paralela y es la pensional, que van muy relacionadas porque hacen parte de la seguridad social y el trabajo de los colombianos. Y pues como decíamos anteriormente, vamos a hablar de esta reforma que también está próxima a presentarse al Congreso. Hay algo que me llama mucho la atención y es que en Colombia la cobertura pensional, es decir, las personas que se logran pensionar o logran jubilarse o logran acceder a esta mesada pensional es baja. Más o menos el cálculo es de una persona, solo uno de 4 personas logra pensionarse y que más o menos al 2055, 8,3 millones de adultos mayores estarán sin pensión en Colombia. Bajo este panorama de la baja cobertura, los expertos han insistido en que la reforma pensional tiene que solucionar eso, que sean más colombianos que logren pensionarse. ¿Cómo ves esta situación? Que son pocos los que se pensionan en Colombia. Bueno, hay que contrastar este dato de jubilación con los datos de cotización. Efectivamente, en Colombia solamente el 25% de los trabajadores logra pensionarse, pero solamente el 50% cotiza. Y parte de esto obedece a que casi la mitad, alrededor de la mitad de la población trabajadora gana menos de un salario mínimo. Una persona que gana menos de un salario mínimo no puede cotizar ni a Colpensiones ni a una AFP. Entonces, por construcción, casi que la mitad de la gente no va a poder pensionarse. No por un problema de que no cotice con la suficiente frecuencia, sino porque es imposible cotizar cuando se devenga menos de un salario mínimo. Y hay otra población, digamos otro 25%, que cotiza, pero no alcanza a cumplir las semanas. Entonces tenemos la población, 1 de cada 4 personas logra pensionarse, 2 de cada 4 casi nunca cotizan y 1 de cada 4 cotiza sí, cotiza a veces no, y como consecuencia no termina pensionándose a pesar de haber cotizado. Y mucho se ha discutido sobre el problema de cobertura, pero otro problema que hay que resaltar es la gran injusticia que existe con esas personas que cotizan, pero no alcanzan a cumplir las semanas. Porque independientemente de que estén en Colpensiones o estén afiliados a una AFP, el sistema es muy injusto con ellos. Bajo esa premisa, Oliver, nosotros en este momento en Colombia tenemos el programa de adulto mayor. Incluso tenemos unos BEPS, que son unos beneficios periódicos para las personas que pues, alcanzan a cotizar. Pero el gobierno dentro de sus propuestas ha sido muy vehemente y es que quiere dar un bono universal o un subsidio universal a esos adultos mayores que no logran pensionarse en Colombia. Ellos hablan de medio salario mínimo, 500.000 pesos. Incluso otros centros de estudio, otros analistas no ven tan claro
ese monto. Dicen que es mucho, que debería ser un poco menor porque, digamos así, la capacidad fiscal del país no tiene la capacidad del país para mantener el giro de 500.000 pesos a los adultos mayores. Bajo ese panorama, ¿crees que hoy estos adultos mayores que no lograron su pensión y que reciben esta bonificación del adulto mayor u otras del gobierno deben ganar más? Es decir, el gobierno debe girarle más dinero y que la reforma pensional ayude a solucionar también este cuello de botella para esos adultos mayores que no cotizaron y no se pensionaron. Este punto es absolutamente fundamental y contrasta con las estadísticas que veníamos hablando anteriormente, porque resulta que tenemos un 25% de los adultos mayores que están pensionados y un 75% que no lo están. Ese 25% de adultos mayores ya pensionados, que suman casi 2 millones de personas, reciben 80 billones de pesos en pensiones. 80 billones que provienen más que todo de Colpensiones, de los regímenes especiales y un poquito del régimen privado de ahorro. Es decir, estamos gastando muchísimo dinero en menos de 2 millones de adultos mayores. En contraste, hay más de 5 millones de adultos mayores que están sin pensión. ¿Qué reciben? Reciben una indemnización sustitutiva que al año son 1 billón de pesos, unas devoluciones que es lo que Colpensiones le devuelve a la gente cuando no alcanza a pensionarse, reciben unas devoluciones de saldos que suman 4 billones de pesos, que es lo que las AFPs le dan a las personas cuando no alcanzan a pensionarse, y reciben por concepto del programa adulto mayor apenas 2 billones de pesos. Es decir, parte de lo que reciben los no pensionados es este programa que solamente son 2 billones de pesos. Es decir, tenemos más de 5 millones de adultos mayores que reciben, sumando estas tres cosas, menos de 8 billones de pesos, en contraste con otras 2 millones de personas que reciben más de 80 billones de pesos. Y normalmente las personas que alcanzan a pensionarse son personas con empleos más estables, mejor remunerados. Es decir, tenemos un sistema pensional sumamente inequitativo. Es un sistema muy injusto y yo creo que debería ser motivo de indignación para toda la sociedad colombiana que estemos destinando tantos recursos a tan poquita gente y tan poquitos recursos a la mayoría de nuestros adultos mayores. En ese sentido, es muy positivo que se busque ampliar el alcance de programas parecido a Colombia Mayor. No sé si seguirá teniendo el mismo nombre, probablemente cambiará de nombre, pero el concepto es el mismo. Darle a la gente que no tiene pensión un auxilio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que naturalmente eso cuesta mucho dinero, pero creo que la única opción que va a tener la sociedad colombiana es tratar de focalizar esos recursos. ¿Por qué? Porque si le diéramos un subsidio a todos los mayores de 65 años, de medio millón de pesos o medio salario mínimo, eso costaría más de 30 billones de pesos, que es 1.5 veces la reforma tributaria del año pasado. Es decir, para tener esa cobertura tan universal necesitaríamos reforma tributaria y media. ¿Qué se puede hacer? En el Observatorio Fiscal hemos hecho cálculos que nos muestran que si focalizamos mejor ese subsidio de medio salario mínimo, el costo ya no sería de más de 30 billones de pesos, sino de alrededor de 8 billones de pesos. Pero, por supuesto, no todos los mayores de 65 años recibirían este subsidio, solo algunos de ellos, porque es importante aclarar que la protección económica durante la vejez no es solamente el acceso a una pensión. Hay otro tipo de activos y de ingresos que le permiten a la gente protegerse del riesgo de la vejez. El más tradicional es la tenencia de vivienda. Si condicionamos el subsidio no solamente a no tener pensión, sino a no tener vivienda propia, el costo de ese subsidio se reduce significativamente a menos de una tercera parte de lo que sería si fuese un subsidio universal. Dicho todo lo anterior, muchas más cosas se podrían hacer. Si, por ejemplo, eso que destinamos hoy en pensiones a unos pocos, cogiéramos una partecita y se lo destinamos a esa gran mayoría que no está recibiendo nada o casi nada.
Y en ese sentido hubiese sido muy positivo, por ejemplo, que el año pasado se hubiese aprobado un impuesto a las pensiones. Eso ya va a ser muy difícil, pero igual creo que todavía hay un margen para considerar la posibilidad de que las personas que tienen una pensión hoy por encima de cierto umbral puedan hacer una contribución al Fondo de Solidaridad Pensional para subsidiar las pensiones, para financiar el auxilio de las personas que en este momento no tienen pensión. En resumen, es un propósito loable de dar este auxilio, pero tiene que estar focalizado y hay que buscar unas fuentes de financiación adecuadas. De alguna parte tiene que salir la plata y este es, creo que, uno de los ejes fundamentales de la reforma que está en discusión. ¿De dónde va a salir la plata para este auxilio solidario para las personas que no tienen pensión? Bueno, estamos hablando de una parte de la población colombiana y me llama mucho la atención y lo quiero recalcar, y es, hay dos problemas que hemos identificado en esta conversación, y ha sido que el sistema pensional colombiano tiene baja cobertura y que es muy injusto, es inequitativo. Pero están también la otra cara de la moneda, es decir, estos jóvenes o estos adultos jóvenes que arrancaron su vida laboral o que ya llevan más o menos 10 años en su vida laboral y que están cotizando, están aportando. Y la pregunta es, ¿lograré pensionarme? Esa es la pregunta que pues, los jóvenes, estos adultos jóvenes que están trabajando, que son la fuerza laboral colombiana, se hacen. ¿Lograré pensionarme bajo lo que tenemos hoy? Que son dos regímenes, uno público y donde hay conocido como Colpensiones y los fondos privados, las populares AFP. Frente a eso, Oliver, uno hoy, ¿cómo están los jóvenes frente a esta reforma pensional? Porque estamos hablando de los adultos mayores, pero también cómo esta reforma pensional va a abordar a los que están cotizando, a los que hoy están, sí, aportando. Y por eso hago esta introducción para hablar de lo que ustedes en esta semana recientemente le han expresado al país una propuesta desde el observatorio, y es un sistema de pilares que también va en sintonía con lo que FEDesarrollo y el mismo gobierno quiere, que el sistema pensional colombiano sea de pilares. Expliquémosle eso hoy a quienes nos escuchan, a nuestros oyentes, a ese ciudadano de a pie. ¿Qué es eso? Porque ¿eso qué significa? ¿Qué? ¿Unas pilas? ¿O qué será eso? ¿Qué será unas columnas? ¿Eso cómo lo podemos entender? Bueno, me encanta este punto porque la reforma pensional no solamente afecta a los adultos mayores, también afecta a los jóvenes, y no solamente por sus perspectivas en el futuro, sino también por su presente, porque las decisiones que se tomen la próxima semana o estos meses en el contexto tanto de la reforma pensional como la de la reforma laboral van a tener efectos inmediatos sobre la posibilidad para que los jóvenes tengan buenos empleos formales y bien remunerados. Yo honestamente creo que la parte de la discusión pensional está mal focalizada, porque hay una discusión importante sobre la cobertura, una discusión importante sobre la inequidad, pero yo creo que lo que el país debería estar haciendo es focalizarse más en la generación de empleo productivo, independientemente de si esos empleos productivos son formales o no son formales, en el sentido de que realicen una cotización, bien sea a Colpensiones o a una AFP. Creo que el país debe tratar de pensar que el presente de los jóvenes también es importante cuando hablemos del tema pensional. Y para un joven en este momento es mucho más importante conseguir un empleo que estar pensando en lo que puede pasar dentro de 40 años. No porque no sea importante, sino porque las prioridades son otras. Y en definitiva, si un joven no tiene empleo, pues no va a tener forma de cotizar. Yo sí prefiero que un joven tenga un empleo informal a que no tenga empleo en absoluto. Y obsesionarnos con el tema pensional sin prestar atención a las consecuencias que eso tenga sobre el empleo de los jóvenes hoy es un error conceptual. Dicho todo lo anterior, ¿será que los jóvenes sí se alcanzan a pensionar o no? En buena parte depende de que ocurra con la reforma pensional. Si la reforma pensional prospera, ¿cuál va a ser esa reforma pensional? O si la reforma pensional no prospera. Dicho lo anterior, yo creo que cualquiera que sea la reforma tiene que abordar un problema que no es exactamente el problema de lograr pensionarse. Hay un problema y es el problema
de qué ocurre si una persona no cumple los requisitos de pensión. Como dije al principio, desafortunadamente no importa que haga la reforma. La mitad de la gente de este país no va a obtener una pensión, no importa lo que se haga, porque tenemos unas condiciones de cotización que hacen que la cotización solamente pueda hacerse cuando se gana más de un salario mínimo. Por supuesto, hay unos mecanismos de cotización obligatoria, pero cuando la gente gana menos de un salario mínimo, difícilmente puede hacer algún esfuerzo voluntario de ahorro. Y si es un esfuerzo, y si se trata de obligar, aún peor, porque con las necesidades que tienen van a tratar de evadir esa obligación que les quita liquidez para atender las necesidades que tienen en el día de hoy. Entonces, lamento ser pesimista, pero de entrada, la mitad de la gente no va a lograr pensionarse. Es más, ni siquiera van a cotizar mucho. Pero también hay un problema que quiero volver a enfatizar, es esos que así alcanzan a cotizar con cierta frecuencia, pero no cumplen los requisitos de semanas. Es importante que la reforma pensional les reconozca a la gente que no alcanza los requisitos para cumplir, los requisitos para pensionarse, al menos un retorno sobre sus cotizaciones que sea justo con ellos. Porque uno de los problemas que tiene el sistema pensional, que desafortunadamente no se discute, es lo injusto que es este sistema con las personas que cotizan, pero no alcanzan a cumplir el requisito de semanas. Ese punto es muy importante para tener en cuenta en cualquier reforma pensional. Yo entonces puedo decir lo siguiente, la reforma, por bien pensada que esté, podrá lograr que 2 de cada 4 colombianos logren una pensión. Pero para esos otros 2 que nunca, no importa lo que hagan la reforma, que nunca se van a pensionar, tenemos que pensar en cómo los vamos a ayudar o cuál debe ser el papel del Estado para tratar de atender a esas poblaciones, las que se alcanzan a pensionar, las que no se alcanzan a pensionar, los que no se pensionan porque nunca cotizaron y los que cotizaron pero no alcanzaron a cumplir los requisitos. Entonces, básicamente, ahora yendo al tema de pilares. Sí, a eso te iba a preguntar. Ya con base en estos 2 panoramas del adulto mayor y del joven, ¿cómo entran aquí en juego ese sistema de pilares? ¿Cómo le podemos explicar a los oyentes? Bien, el sistema de pilares no va a solucionar buena parte del problema pensional que tenemos, porque el problema pensional realmente es un problema del mercado, está en el mercado laboral y está en un salario mínimo tan alto que la mitad de la gente está excluida de los empleos formales. Pero trata de corregir algunos de los problemas. ¿Cómo trata de corregir el problema de cobertura? Con un pilar solidario, que es un beneficio para las personas que no alcanzan a pensionarse. Y más adelante vienen otros pilares que tratan de corregir la regresividad que tiene el sistema. ¿Qué quiero decir con regresividad? Que es un sistema muy injusto en el siguiente sentido. Las personas que más devengan y cumplen con los requisitos para pensión obtienen un subsidio muchísimo más grande si se pensionan en Colpensiones que aquellas personas que tienen ingresos más bajos y alcanzan a pensionarse. Y aún más injusto con las personas que no alcanzan a pensionarse, que están en el régimen privado, y peor aún para los que no alcanzan a pensionarse y están en el régimen público. Es decir, un sistema completamente regresivo. ¿Qué hace el sistema de pilares? Pues básicamente corrige parte de ese problema de regresividad, que es la regresividad que existe para las personas que alcanzan a pensionarse. ¿Qué pasa con las personas que no alcanzan a pensionarse? Pues tenemos que discutir con más detalle cómo funcionan esos pilares. Entonces, para simplificar, existe un pilar solidario, básicamente que puede tener muchas representaciones, pues que es sencillamente un subsidio que no depende de las cotizaciones, pero que puede estar condicionado o no condicionado a que la persona alcance una pensión. Luego un siguiente pilar público, donde básicamente todas las cotizaciones por debajo de cierto umbral de salarios mínimos van al régimen público. Y posteriormente otro pilar donde los salarios en exceso de ese umbral van hacia el régimen privado. Entonces hay un régimen solidario no contributivo, luego viene un pilar contributivo público y por último un pilar contributivo privado. Eso es en esencia un resumen de lo que sería un sistema de pilares muy simple. Uno puede agregar un cuarto pilar de ahorro voluntario, pero en esencia hay estos componentes: el pilar solidario no contributivo, el pilar contributivo público, el pilar contributivo privado de carácter obligatorio y el pilar voluntario.
¿Qué ocurre con esos dos últimos pilares? Tanto el de ahorro, que normalmente son regímenes, son pilares de ahorro, es decir, lo que contribuye la gente no va a Colpensiones, y Colpensiones no se la va a gastar en las pensiones de los que ya están jubilados, sino que van a un fondo donde son invertidos, donde obtienen unos retornos financieros, y finalmente cuando la persona que hace esas cotizaciones alcanza a su edad de retiro, pues va a recibir lo que haya acumulado en ese fondo. Pero como todas las personas van a cotizar a ambos regímenes, entonces esas personas que contribuyen a todos los pilares van a tener un beneficio por parte del régimen privado de ahorro y otro beneficio por parte del régimen público. Pero cualquiera que sea el subsidio que reciban estas personas, ese subsidio no va a estar por encima del umbral que se decida para los salarios mínimos a partir del cual se comienza a cotizar al régimen privado. Para dar una idea más concreta, en el Observatorio Fiscal estamos proponiendo que ese umbral sea de 2 salarios mínimos. Es decir, si uno gana, por ejemplo, hasta 2 salarios mínimos, entonces todas sus cotizaciones van al régimen público. Pero si uno gana 3 salarios mínimos, entonces uno cotizaría sobre 2 salarios mínimos al régimen público y sobre el siguiente salario al régimen privado. Es decir, si el salario mínimo fuese de 1 millón de pesos, cotizaría sobre una base de 2 millones al régimen público y sobre una base de 1 millón de pesos al régimen privado en la eventualidad de que una persona devengue 3 millones de pesos. Bueno, Oliver, muchísimas gracias. Yo sé que todavía hay mucho tema sobre esto. Luego tendremos más espacios en este podcast para seguir hablando sobre pensiones, porque próximamente se va a presentar el articulado de la reforma pensional y ya luego con el texto podemos hablar de lo que se propone, y también vendrán los debates en el Congreso para seguir hablando y analizando el texto de proyecto de ley. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast de Vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Muchas gracias por la invitación. Vanguardia Podcast. Y en esta segunda parte del podcast El Bolsillo vamos a seguir hablando sobre la reforma pensional y las dudas que tenemos como ciudadanos de a pie y quienes estamos interesados en conocer qué va a pasar con lo que cotizamos o qué va a pasar con nuestra pensión, qué va a pasar con la reforma pensional. Y para eso hemos invitado a un experto en pensiones en el sistema pensional colombiano. Él es Andrés Felipe Izquierdo. Él es gerente de Integral Soluciones Pensionales. Esta es una firma también de derecho que ayuda pues a las personas que tienen algunos procedimientos jurídicos relacionados con el sistema pensional. Bienvenido, Andrés. Miguel, muchas gracias a ti y a Vanguardia del Bolsillo por esta invitación. Un gusto estar contigo. Bueno, Andrés, vamos a empezar por dudas que hemos recogido hablando con ciudadanos en la calle y que uno siempre se pregunta, la primera pregunta y es, ¿me voy a pensionar? ¿Sí me alcanzo a pensionar como está actualmente la situación en el país, con tanta informalidad, con problemas para conseguir empleo, ganándome el mínimo? Son preguntas que los ciudadanos y los trabajadores se hacen. Bueno, Miguel, esa es la pregunta del millón y todas en un punto clave, y es la informalidad. Entonces, digamos, eso hay que abordarlo desde 2 ópticas. Y primera, la óptica de quién es el trabajador formal, ya sea a través de un contrato de trabajo con una empresa del sector privado, una entidad del sector público, o personas que son independientes o dueños de su propia empresa, pero que han tenido la posibilidad de hacer sus cotizaciones. Entonces, estas personas, dependiendo del régimen en que estén, van a tener que acreditar un mínimo de requisitos. Si están en Colpensiones, pues tienen que acreditar la edad mínima, 57 años para la mujer, 62 años para los hombres y 1.300 semanas. Y si están en el fondo privado, la misma edad y un mínimo de 1.150 semanas o un capital suficiente para financiar de manera vitalicia una pensión del salario mínimo. Entonces, las personas que están en un fondo privado para pensionarse por capital en un fondo privado requieren un mínimo de 330 millones de pesos de ahorro. Si no lo tienen, pero tienen las 1.150 semanas, entonces existe algo que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y cubre esa diferencia, es decir, la persona podría pensionarse. Y la otra óptica, que es la que más preocupa,
es la de la informalidad, porque ellos a hoy, como está el sistema concebido y como está el sistema diseñado, pues no van a poderse pensionar porque no son formales, porque no cotizan y no acceden a al sistema formal de cotizaciones del sistema pensional. Entonces eso, por supuesto, aumenta las brechas, digamos, sociales en nuestro país. Entonces ahí hay un problema grave. Hoy este sistema nuestro cumple ya ahorita en 3 semanas 30 años, que entra en vigencia la ley 100 del, digamos que es cuando nace y se coincide con la ley 100 del 93. Y a lo largo de estos 30 años, pues si algo nos quedó claro es que pudimos dar un paso adelante en materia de controlar el pasivo pensional en términos del PIB, y esa, digamos, es la buena noticia de la ley 100 del 93, pero hay una deuda enorme en materia de cobertura. Y la cobertura aquí se mide de 2 maneras: la cobertura activa, que es la cobertura, digamos, que mide a la población activa, es decir, los que tenemos un trabajo, una actividad económica y que cotizamos al sistema pensional. La cobertura activa del sistema es de más o menos el 30%, es decir, que 3 de cada 10 estamos cotizando al sistema. Y la cobertura pasiva, que son los que ya se retiran del sistema porque ya cumplieron su edad digamos, de su vida laboral, ahí la cobertura pasiva es aún más grave porque es del 25% aproximadamente. Quiere decir eso que 1 de cada 4 colombianos se pensiona y los otros 3 no logran prestación alguna a cargo del sistema general de pensiones. Eso es una vergüenza y es una de las tragedias de nuestro sistema pensional, y definitivamente debe ser el primer parámetro a corregir con la reforma pensional. Vamos, ya supongo yo, en la medida en que vayamos avanzando, a ver si la propuesta como está diseñada y concebida apunta a eso o si por el contrario no hace nada para ello. Pero ahí está el gran reto de nuestro sistema, en la cobertura. Bueno, partiendo de lo que nos comentas, Andrés, la siguiente pregunta es: ¿hoy Colombia necesita una reforma pensional luego de el sistema, como nos comentabas, 30 años lleva este sistema? Hoy, ¿cómo están las condiciones en el país? ¿Se necesita una reforma pensional? Definitivamente sí. Necesitamos una reforma pensional, y te lo resumo en 20 segundos, por 3 razones. Primero, tenemos que aumentar la cobertura activa, hacer que las personas se formalicen y coticen. Eso implica que la legislación tiene que entender también las nuevas formas de la relación laboral y la actividad económica de los colombianos. 2, tenemos que sí o sí dar pasos definitivos en materia de la cobertura pasiva, porque no podemos seguir viviendo en un país donde 3 de cada 4 colombianos se quedan sin pensión y son los más pobres. Y 3, necesitamos una reforma pensional porque es un sistema de un alto costo. En Colombia nos gastamos más de 50 billones de pesos al año en pensiones y la mayoría corresponde a subsidios mal enfocados. Es decir, y esto se ve muy especialmente en los regímenes especiales, estamos dándole más subsidio a quien menos lo necesita. También se ven Colpensiones, también se ven las AFP, tal vez en una menor medida, pero lo cierto es que tenemos un sistema altamente regresivo y tenemos que corregirlo ya. Yo creo que la reforma pensional es una deuda que tenemos en Colombia mínimo hace 10 años. Vamos a hablar de algo álgido, y es que cada vez que se toque este tema se dispara el debate, y es la edad de pensión. Es verdad que la expectativa de vida en Colombia ha aumentado. Bajo esa premisa, algunos han dicho es necesario subir la edad de pensión. Pero el presidente ya trinó, incluso dijo sobre mi cadáver. Bajo su presidencia, bajo su mandato, no se va a subir la edad de pensión. Bajo este panorama, Andrés, ¿hoy Colombia puede o debe aumentar la edad de pensión? Para mí, sí. Y ahí coincidimos varios expertos por una sencilla razón. O por 2, más bien. La primera, porque el sistema pensional tiene que responder a la realidad demográfica y económica del país. Nosotros tenemos, digamos, por avance de la ciencia, por también un aumento en la calidad de vida y por que de alguna manera hemos venido zanjando muchos de los conflictos armados que hay en Colombia, pues la expectativa de vida en nuestro país en los últimos 30 años ha ido al alza. El hombre está más o menos con una expectativa de vida promedio de 78, 79 años, la mujer de 82. Entonces, el sistema pensional tiene que ser lo suficientemente flexible para saber y entender que se tiene que adaptar a la expectativa de vida. ¿Por qué? Primero, porque, y esto se ve fácilmente, una mujer a los 57 años, un hombre a los 62 años todavía se siente y es activo para la economía, es activo para el país, se siente lúcido y con ganas de seguir trabajando. Y lo otro, pues que una persona entre más temprano se pensione, pues más costo significa para el sistema general. El problema no es que este costo se traslade al sistema general, el problema es que esto también se financia con los aportes de las personas. Entonces, yo te lo pongo así, Miguel, si el presidente, que desde mi punto de vista cometió un error garrafal al poner un trino donde decía que primero renunciaba antes que subir la edad pensional,
Bueno, él ya asumió ese error, cometió ese error y seguramente en este gobierno no vamos a tener un aumento de edad, pero entonces le va a tocar aumentar la semana, que para mí sería otro error, porque ya de por sí en Colombia nos queda muy difícil lograr las 1.300 que exige el régimen de prima media y las 1.150 que exige el régimen de ahorro individual. Entonces ahí lo que hizo el presidente fue zanjar de una manera innecesaria un debate que es necesario dar en Colombia, porque además hay otra cosa, la edad real de pensión, según Colpensiones, que tanto en el hombre como en la mujer supera los 60 años. Entonces, ¿por qué no adaptamos nuestra legislación a lo que pasa en la realidad de la vida, a lo que pasa en la realidad de nuestro país? Es que las mujeres a los 57 no se alcanzan a pensionar no alcanzan a lograr la semana a esa edad. Y a los 62 los hombres también como que nos está costando un poquito. Entonces, definitivamente hay que aumentar la edad del sistema pensional. Y el segundo punto por el cual hay que hacerlo es que si usted aumenta la edad, automáticamente, no es el parámetro único y suficiente, pero usted aumentando la edad y ajustando la expectativa de vida, usted logra de inmediato un alivio del pasivo pensional. O sea, le da más sostenibilidad fiscal al sistema. No es lo único que hay que hacer muchas cosas, pero este es uno de esos elementos que nos permitiría construir un sistema más viable en lo financiero. Y cuando el sistema es más viable en lo financiero, pues va a poder cubrir a más personas como el presidente quiere hacer. Bueno, hablemos de otro tema también álgido y también que es una de las propuestas de este gobierno, del gobierno Petro, y es el bono pensional. Actualmente Colombia tiene el programa Adulto Mayor, que es para esos adultos que no están pensionados, que tienen una transferencia mínima, y también hay otros programas de ayudas sociales y también hay un mecanismo que tiene Colpensiones que se llaman los BEPS, que son estos beneficios periódicos. Eso es lo que tenemos en la actualidad para subsanar a esas personas que no alcanzaron a pensionarse o que no cotizaron. El presidente plantea un bono pensional, él dice que son 500,000 pesos. Ya algunos analistas y centros de estudios han dicho que 500,000 pesos es mucho porque es una carga fiscal para el gobierno. Han propuesto unos topes menores. Pero más allá de la cifra, la pregunta es, Andrés, ¿hoy Colombia necesita un bono pensional para esos adultos mayores que no cotizaron o no alcanzaron a pensionarse? Sí, lo necesita definitivamente por lo que estábamos hablando ahorita. Tenemos un sistema pensional donde el 75% de los colombianos en edad de pensión no logra pensionarse. Entonces, eso tenemos que atenderlo. Y es perentorio. Algunas personas, digamos, un poco injustas, dicen como, no, pues si la gente no cotiza, pues que no se pensione. Pero es que hay que ir a la causa raíz y no hay que ir a la superficialidad del resultado. Y la causa raíz no significa que en Colombia la gente no se pensiona porque no logra acceder formalmente al mercado laboral. O quienes logran accederlo no logran estabilidad dentro del mercado laboral. Es decir, tenemos un problema de desempleo y de informalidad que es estructural. Entonces la gente en Colombia no se pensiona porque sea perezosa y no trabaje. No se pensiona porque no logra cumplir con los requisitos que el Sistema General de Pensiones exige y no lo logra porque el mercado laboral es muy rígido, es muy anticuado, no responde a las necesidades, a la realidad y a las necesidades de nuestra, de la vida económica del país. Entonces definitivamente en eso yo celebro que el presidente de la República y el gobierno Petro, esté totalmente decidido a crear ese pilar solidario y a intentar de alguna manera corregir esa tragedia que tiene el sistema que es donde 3 de cada 4 no se pensionan. Pero eso lo hemos dicho desde las firmas, hay que hacerlo bien, porque crear el pilar solidario es fácil. Usted crea un auxilio y listo. El problema es hacerlo sostenible y ese es el reto. Entonces, yo creo que en Colombia hay relativo o mayoritariamente hay un consenso respecto de la necesidad de crear ese pilar solidario y que sea efectivo, porque tú hacías mencionado que tenemos Colombia Mayor, tenemos los beneficios económicos periódicos de Colpensiones, pero eso está funcionando. Yo tengo que decir que no. Colombia Mayor es un programa que al erario le cuesta aproximadamente 1,8 billones de pesos al año, que es una cantidad de dinero importante, pero el problema no es el costo, el problema es cuánto en qué medida está beneficiando a la población adulta mayor en Colombia sin pensión. ¿Cómo lo está haciendo? Pues le da un auxilio mensual de 80,000 pesos a la persona que haga parte del programa, que sea beneficiaria del programa. La pregunta es, ¿con 80,000 pesos una persona puede tan siquiera vivir una semana? 80,000 pesos no es ni siquiera, cual si acaso a duras penas alcanza a ser la mitad o un poquito menos de la línea de pobreza extrema.
Entonces lo que hacen esos subsidios es maquillar por algunos días del mes la pobreza, pero no la soluciona, no la alivia. Entonces, en ese sentido, Colombia Mayor es un esfuerzo operativo grande, es una política bien intencionada, pero que en la realidad se queda corta porque ni siquiera le da el 50% de la línea de pobreza extrema en la vejez de las personas. Es un debate que hay que dar y tenemos que darlo con sinceridad. Eso no está funcionando. Y el otro mecanismo, ¿cuál es? Los BEPS. Entonces, los BEPS es otra de estas políticas en Colombia que son muy bien intencionadas, pero que en el papel funcionan muchísimo mejor de lo que funcionan en la realidad. Es un programa que en el papel consiste en que, digamos, motiva a la gente a que haga un ahorro a quienes ganan por trabajo el salario mínimo y que por el ahorro que logren y alcancen esas personas, el Estado al final de su vida laboral da un subsidio del 20% para completar el pago de, digamos, de una renta o un beneficio periódico que es cada 2 meses. Entonces la pregunta es, ¿cómo están las cifras en BEPS? ¿Qué tenemos de BEPS? Hoy, a 2022, tenemos 38.000 beneficiarios en BEPS. Es una cifra muy baja. Ahora el programa lleva 10 años, también es, digamos, un periodo corto para poder hacer una medición, un análisis certero de si funcionó o no. Pero para mí BEPS es un paciente que por lo menos está en cuidados intensivos. Al 2018, el 97% de quienes ahorraban en BEPS ahorraban menos de 100.000 pesos al año. O sea, eso es absolutamente insuficiente. Tú ahorras 80.000 pesos por año durante 10 años, ni siquiera cubres pues un salario mínimo. Entonces, ¿eso para qué va a durar? Para absolutamente nada. Entonces, es un programa que está lleno de buenas intenciones, pero que no está aterrizado a la realidad del país. Algunos dicen, hay que crear mecanismos de pago más vinculantes, no sé, un débito automático. Pero entonces, eso nos lleva a otros debates, cómo está la bancarización en Colombia. Y a la final, todo se traduce en programas que son costosos para el país, pero que no resuelven el problema de la cobertura. Entonces, y BEPS tiene otro problema, ¿no? Y es que la gente empieza a ahorrar en BEPS más o menos cuando están los 45, 50 años, es decir, relativamente cerca a la edad de pensión. Entonces, no alcanza a lograr un ahorro suficiente para tener un beneficio económico periódico relativamente digno, pero también le está quitando recursos al sistema general. O sea, me parece que es una mezcolanza de cosas allí que no están funcionando. Y nosotros hemos desde ISP pedido que se replantee BEPS, porque como va, me parece que está caminando hacia el fracaso. Entonces, eso digamos, la conclusión de esto, Miguel, es tenemos que crear ese pilar solidario, pero tenemos que hacerlo bien. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema álgido, y la pregunta va directa, y que el año pasado se intentó, pero no se pudo. Y es, hoy Colombia requiere que esas pensiones altas que tiene el país tengan impuestos, que paguen impuestos. Sí, definitivamente sí, por un tema más moral que económico, porque seamos sinceros, el impuesto a las pensiones altas en términos fiscales no aporta gran cosa a solucionar el pasivo pensional del país. Es decir, usted vía impuestos a pensiones altas puede recaudar al año 100.000, 200.000 millones haciendo un esfuerzo enorme, y claro, es una gran cantidad de plata. Pero en un sistema cuya desfinanciación se mide en billones de pesos, pues digamos desde lo fiscal no alivia nada, pero desde lo moral, si se me permite el término, yo creo que es un mínimo de justicia que las pensiones más altas, que todas, el 100% de las pensiones altas en Colombia están altamente subsidiadas. Entonces no puede ser que pensiones muy subsidiadas, a quienes menos lo necesitan, a quienes más recursos tienen, no tengan la capacidad de aportar un pequeño impuesto que además, digamos, en los términos de lo que fue la reforma tributaria del año pasado, pretendía imponer el gravamen sobre mesadas que superaran los 10 millones de pesos. ¿Sí? O sea, una pensión en Colombia, usted puede vivir con una pensión y muy bien de 10 millones de pesos. Y no se dejaron grabar, ¿por qué? Porque afectó intereses políticos. Entonces, y lo digo con claridad, tuvimos que ver un bochornoso espectáculo liderado por la Procuradora General de la Nación, que salió a decirnos que no era constitucional. Entonces yo digo, señora Procuradora, usted que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que hoy representa el máximo organismo de disciplinario en Colombia, no conoce o no sabe que desde 1997 existe el impuesto a las pensiones altas en Colombia. O sea, técnicamente las pensiones altas en Colombia están grabadas. Lo que pasa es que el umbral es muy alto y solo se graban las pensiones que superen los 38, 39 millones de pesos. Eso en el sistema general ya no se ve. Entonces, constitucionalmente se puede, legalmente el impuesto está creado, pero en la realidad se puso un umbral sumamente alto que no cobija a nadie. Entonces, ¿cuál era el problema de bajar ese umbral? Ninguno diferente a que la clase política, por su propio beneficio, consideró que no era necesario o que era contrario a los intereses de los ciudadanos. Entonces, salvo que todos los ciudadanos y la inmensa mayoría de ciudadanos han pensionado
del Sistema General de Pensiones con pensiones de más de 20 millones de pesos, ahí sí habría favorecido el interés general. Pero como esa no es la realidad, pues el impuesto se cayó por la defensa de intereses muy poquitos particulares. Entonces, creo que ya será muy difícil, al menos con este Congreso, volver a insistir en el tema del impuesto a las pensiones. El gobierno retiró y, aceptó perdió esa batalla para ganar otras en el juego político, lo cual, pues, es normal, uno no se debe escandalizar, pero sí es totalmente necesario y yo espero que algún día eso se pueda corregir. Bueno, vamos con una pregunta también polémica, Andrés, y es, tenemos dos regímenes en Colombia y la idea con la reforma pensional es que estos dos se articulen. Por eso hablamos de un sistema de pilar. Pero actualmente tenemos dos que compiten en el mercado para buscar cotizantes. Hoy, siempre uno pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Colpensiones o este fondo privado? ¿Cuál me conviene más? Esa es la pregunta que nos hacemos. Ok, hoy esas son preguntas que uno no puede responder de manera certera porque hay grupos de la población a quienes, como está diseñado el sistema, hoy les conviene más Colpensiones y hay otros grupos poblacionales donde les conviene más un fondo privado. Es decir, ni Colpensiones es la maravilla del sistema pensional ni los fondos privados son el principal problema del mismo. El problema del sistema está en la competencia. ¿Por qué? Porque la ley le puso a elegir a los ciudadanos sobre un tema de vital importancia y de absoluto desconocimiento dentro del común de las personas. Es que eso es como que uno lo pongan a decidir si tiene una enfermedad, cuál va a ser el tratamiento. Pues uno, si no es médico, no podrá saber y entender. Entonces es muy probable que tome la peor decisión o la decisión menos conveniente. Esa decisión se le delega al médico, que es el profesional que sabe cómo atender la situación. En el sistema debería ser igual. Es el sistema quien debe asignar el régimen a la persona según su grado de ingresos, que es, lo que aparentemente pretende un sistema de pilares. Entonces, hoy, frente a la eventual reforma pensional, el régimen privado le conviene a las personas que no logren una pensión, porque son las personas que tendrían derecho a una devolución de saldos y la devolución de saldos es mayor en un fondo privado que en Colpensión. Pero si usted tiene un trabajo formal y tiene un buen salario, pues va a lograr cotizar las 1.300, pues le va a convenir más Colpensiones. Pero en esto mi llamado siempre es y será el mismo. Hagan la doble asesoría con su fondo, con Colpensiones o viceversa, si está en el régimen privado pero público, pero haga la doble asesoría. Si la doble asesoría no le convence porque a veces es como una foto muy superficial, acuda a expertos, pero no tome decisiones con base en lo que el vecino dijo, lo que las noticias dijo, o porque, la decisión de qué me conviene más responde únicamente a la realidad de la historia laboral. Y la historia laboral es como la historia clínica, responde a la realidad de cada persona y entre sí hay muchas diferencias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Agradezco por aceptar la invitación para venir a hablar acá con nosotros en el podcast El Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander y por venir a hablar sobre la reforma pensional. No, Miguel, a ti, a Vanguardia y a este espacio del podcast del Bolsillo, mil gracias por el espacio. Me parece una iniciativa maravillosa para poder hablar de estos temas que a todos, absolutamente todos nos preocupan, así que mil gracias a ustedes. Bueno, nos estamos escuchando. Claro que sí, un abrazo. Vanguardia Podcast. Hemos llegado al final de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita y activar las notificaciones. Y mientras esta semana hay una especie de cónclave entre el gobierno, gremios y centrales obreras para concertar lo que serán las reformas pensional y laboral, el país espera pacientemente la radicación de estos proyectos de ley que cambiarán las formas de trabajar y el futuro de las cotizaciones de los empleados colombianos. Gracias por escucharnos y nos oímos en un próximo episodio. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.